bonito, diferente y delicioso. Agrega 5 huevos enteros y 170 gramos de azúcar blanca. Bate durante 7 minutos a velocidad alta. Añade una cucharadita generosa de extracto de vainilla y bate hasta integrar. Añade 150 gramos de harina común y 30 gramos de leche en polvo. Tamiza todo junto en el momento de agregarlo. Bate a baja velocidad hasta integrar por completo y añade 100 ml de aceite. Aparta 3 cucharadas de la mezcla en una manga pastelera o una bolsa. Agrega 25 gramos de cacao puro sin azúcar y mézclalo con 3 o 4 cucharadas de agua muy caliente. Añade el chocolate a la mezcla. Revuelve hasta que se integre bien. Vierte la mezcla de chocolate en un molde. Yo utilizo un molde cuadrado de 18 por 18 y 10 centímetros de alto. Diseña tu pastel con el resto de la masa de esta manera. Tu bizcocho quedará muy bonito, delicioso y diferente. Hornea el bizcocho en horno precalentado a 160 grados con calor arriba y abajo durante 30 minutos. Desmolda y deja enfriar por un momento. Corta el pastel, es muy suave, tierno y delicioso. Este bizcocho es muy fácil de elaborar. Guarda la receta y compártela con tus amigos. Aquí te paso tutorial con plátanos maduros, te paso lista con merengues y suspiros, una lista con cremas para tartas y una lista con princesas Disney. Muchas gracias y hasta pronto.
En este vídeo te mostraré mi receta preferida. Es un postre muy suave y ligero, es un pastel de yogur con plátano maduro. Es un postre extra suave y exquisito que te encantará. Lo mejor de todo, es muy fácil de preparar y se elabora con ingredientes sencillos. Primer paso, pela y chafa un plátano maduro.
El plátano maduro es un ingrediente clave que aporta un sabor delicioso y distintivo al bizcocho de yogur. La dulzura natural del plátano maduro se combina perfectamente con la suavidad y acidez del yogur, creando una experiencia gustativa única y deliciosa. Además del sabor, el plátano maduro también contribuye a la textura del bizcocho, haciéndolo más húmedo y esponjoso. Su presencia en la masa ayuda a mantener el bizcocho jugoso y tierno incluso después de hornearlo. Comenzaremos separando 4 huevos de tamaño mediano en claras y yemas, poniendo las yemas en un bol y las claras en otro. En el bol donde tenemos las yemas y el plátano, añadimos 3 cucharadas soperas de azúcar y las integramos bien utilizando batidora manual o varillas manuales. Batimos durante 1 o 2 minutos hasta que las yemas doblen su volumen, adquieran un color blanquecino y obtengan una consistencia pastosa. Siguiente paso, añade 4 cucharadas soperas de maicena y 1 cucharadita de polvo de hornear. Mezcla por un instante con la batidora apagada para evitar que se dispersen y luego bate durante unos segundos hasta integrar completamente y listo. A continuación, añade 400 gramos de yogur natural tipo griego y vuelve a batir la mezcla hasta que se integre bien. Finalmente agrega 1 cucharadita de extracto de vainilla, mezcla nuevamente y aparta la mezcla con las yemas de huevo por el momento. En el otro bol donde tenemos las claras de huevo, añadimos media cucharadita de sal y batimos hasta obtener picos firmes. A este punto de la receta es el momento de precalentar el horno a 160 grados Celsius con calor arriba y abajo. Es importante asegurarse de que los huevos estén a temperatura ambiente para obtener mejores resultados al montar las claras. Una vez que las claras estén montadas y firmes, juntamos las 2 mezclas. Comenzamos agregando la mitad de las claras montadas y mezclamos suavemente con movimientos envolventes. Luego añadimos la otra mitad y mezclamos hasta integrar por completo. Pasamos la mezcla al molde. En mi caso utilizo un molde cuadrado de 15 por 15 centímetros y 10 centímetros de alto, el cual he forrado con papel pergamino sin engrasar. No engrasamos el molde para permitir que la masa pueda subir uniformemente en el horno. Ahora es momento de hornear nuestro pastel o bizcocho de yogur con plátano a 160 grados con calor arriba y abajo durante aproximadamente 45 minutos. Una vez finalizado el tiempo de cocción, apagamos el horno y dejamos el bizcocho dentro con la puerta entreabierta durante 5 minutos adicionales. Después, con mucho cuidado, desmoldamos el bizcocho. Si eres amante de los postres y te gustan las combinaciones de sabores únicas, definitivamente debes probar esta receta. No solo es delicioso, sino que también es una excelente manera de aprovechar los plátanos maduros que tengas en casa. Así que, si deseas disfrutar de un postre extra suave y lleno de sabor, anímate a preparar este bizcocho de yogur con plátano maduro. Estoy segura de que te encantará y se convertirá en una opción recurrente en tus momentos dulces. Sin duda, el plátano maduro es un ingrediente mágico que eleva el bizcocho de yogur a otro nivel de sabor y satisfacción.
No dudes en probarlo y sorprender a tus invitados con este delicioso postre. Descubre el secreto de este increíble bizcocho sin horno, sin gluten y sin levadura química que te sorprenderá con su textura esponjosa y suavidad incomparables. En esta receta aprenderás cómo lograr un pastel delicioso utilizando ingredientes libres de gluten. Prepararlo es súper fácil y el resultado es simplemente espectacular. No podrás resistirte a repetir una y otra vez. Este bizcocho es el compañero perfecto para disfrutar con un rico café con leche, un mate o un té reconfortante. También es perfecto como merienda para los más pequeños. Su textura esponjosa y húmeda lo hace irresistible para cualquier ocasión. Anímate a probar esta receta única y déjate sorprender por el pastel más esponjoso y húmedo que hayas probado. Te sorprenderá. No olvides suscribirte para más recetas increíbles como esta, compartir con tus amigos y dejarme tus comentarios. Gracias por tu apoyo. Comenzaremos separando 6 huevos de tamaño mediano en claras y yemas, poniendo las yemas en un bol y las claras en otro. En el bol con las yemas agregamos 40 ml de aceite de girasol o aceite de oliva y 100 ml de leche. Mezclamos bien con unas varillas manuales hasta que estén bien integrados. Agrega una cucharadita generosa de extracto de vainilla y por último le añades 110 gramos de harina de arroz. Mezcla nuevamente y aparta la mezcla con las yemas de huevo por el momento. En el otro bol donde tenemos las claras de huevo añadimos media cucharadita de sal y una cucharadita de vinagre blanco al que se puede sustituir por una cucharadita de jugo de limón. Comenzamos batiendo las claras de huevo hasta que empiecen a espumar un poco. Luego agregamos 70 gramos de azúcar en 3 tandas, batiendo después de cada adición. Es esencial que los huevos estén a temperatura ambiente para obtener mejores resultados al montar las claras. Una vez que las claras estén montadas y firmes, juntamos esta mezcla con la preparación anterior. Así lograremos una textura perfecta para nuestro delicioso bizcocho sin horno y sin levadura química. Sigue los pasos y disfruta de un bizcocho esponjoso y suave como nunca antes. Una vez que tengamos lista la mezcla, procedemos a verterla en el molde. Yo utilizo un molde redondo de 20 centímetros de diámetro y 7 centímetros de alto, previamente forrado con papel pergamino sin engrasar. Es importante no engrasar el molde para que la masa pueda subir uniformemente en el molde y logremos el resultado deseado, un bizcocho esponjoso y perfectamente cocido en su interior.
Tapa el molde con papel de aluminio de forma hermética para evitar que entre vapor durante la cocción del bizcocho. Prepara una cazuela alta y con un diámetro mayor que el molde del bizcocho. Coloca un salvamantel de acero o un aro de acero en el fondo de la cazuela. Esto evitará que el agua que añadimos durante la cocción entre en contacto con el molde y el bizcocho, creando así una vaporera casera. De esta manera lograrás cocinar el bizcocho al vapor de manera perfecta y conseguirás una textura suave y esponjosa. Añade aproximadamente 1 litro de agua caliente en la cazuela. Coloca el molde dentro de la cazuela y llévala a la estufa. Cocina el bizcocho a fuego alto hasta que empiece a hervir. Eso te tomará unos 5 minutos. Luego baja el fuego al mínimo y continúa cocinando el bizcocho por 45 minutos más, lo que dará un tiempo total de cocción de 50 minutos. Recuerda revisar ocasionalmente para asegurarte que haya suficiente agua en la cazuela y si es necesario agrega más agua caliente. Es importante resistir la tentación de abrir el bizcocho hasta que hayan pasado los 50 minutos completos de cocción para garantizar un resultado perfecto y esponjoso. Lo mejor de todo, es muy fácil de preparar y se elabora con ingredientes sencillos. No te puedes perder este vídeo donde te enseñaré paso a paso cómo hacer un bizcocho extra suave, sin gluten y sin horno, que seguramente se convertirá en una de tus recetas favoritas. Sorprende a tus seres queridos con esta deliciosa preparación y prepárate para recibir halagos. No olvides suscribirte a mi canal para más recetas increíbles. En este vídeo te enseñaré cómo utilizar latas de atún para hornear un delicioso bizcocho. No te pierdas este vídeo. Es perfecto para rellenar y cubrir con cualquier tipo de cobertura e incluso se puede forrar con fondant. Agrega 6 huevos enteros, una pizca de sal a un tazón grande y bate por 2 minutos. Añade 250 gramos de azúcar blanca común y bate constantemente con unas varillas manuales durante 7 minutos o hasta que la mezcla haya duplicado su volumen y los granos de azúcar se hayan disuelto por completo. Si dispones de una batidora eléctrica, utilízala y bate los huevos con el azúcar durante 4 minutos. Echa 150 ml de aceite de oliva suave o aceite de girasol. Echa 150 ml de leche entera, agrega una cucharadita generosa de extracto de vainilla y mezcla bien para incorporar. Luego tamiza 375 gramos de harina común y 15 gramos de polvo de hornear.
Mezcla bien hasta obtener una masa homogénea. Aparta la masa por ahora y prepara los moldes. Corta el borde de las latas de atún o cualquier otro envase que elijas usar utilizando un abrelatas. Cada lata es de 15 centímetros de diámetro y 7 centímetros de alto. Es justo la medida de un molde de 10 o 12 raciones. Luego engrasa ligeramente los recipientes y coloca papel vegetal en la base y los laterales. Reparte la masa de bizcocho de manera equitativa entre las dos latas de atún previamente preparadas y hornea en un horno precalentado a 150 grados Celsius durante aproximadamente 45 minutos. Una vez horneados, retira los bizcochos del horno y desmóldalos con cuidado. Colócalos sobre unas rejillas y déjalos enfriar por completo. Cada horno puede tener variaciones de la temperatura y tiempo de cocción. Para asegurarte de que los bizcochos estén completamente cocidos, puedes realizar la prueba del palito. Inserta un palito de brocheta en el centro del bizcocho. Si sale limpio y sin restos de masa pegada, significa que está listo. Cada bizcocho se puede cortar en 3 capas. Puedes obtener 3 rebanadas de aproximadamente 1,5 centímetros a 2 centímetros de grosor en cada capa. Este bizcocho se caracteriza por su textura suave, firme y deliciosa. Tiene una miga que se mantiene intacta sin desmoronarse y no se baja durante el horneado, lo que lo convierte en una opción perfecta para rellenar y decorar con cualquier tipo de cobertura e incluso forrar en fondant. Además, este bizcocho es húmedo y sumamente delicioso. Lo mejor de esta receta es que la forma de hornearlo en latas de atún es una solución práctica para aquellos que no tienen moldes de repostería o no disponen de suficientes moldes para hornear varios bizcochos a la vez. No te pierdas esta increíble técnica que te permitirá disfrutar de un bizcocho perfecto sin necesidad de utensilios especiales. Prepara la masa de los bizcochos. Añades 3 huevos enteros en un bol, media cucharadita de sal, una cucharadita de extracto de vainilla y 200 gramos de azúcar. Bate con una batidora manual o batidora de pie. No es necesario batir durante mucho tiempo, unos 3 minutos o hasta que los huevos comiencen a convertirse en una composición espumosa.
Añade 250 gramos de yogur natural con un contenido de grasa de 20% a la mezcla y mézclalo bien. Después agrega 200 gramos de harina previamente tamizada. Para activar la fermentación, incorpora una cucharadita de bicarbonato de sodio y media cucharadita de vinagre. Provocará una reacción burbujeante en la masa. Revuelve y bate hasta que la masa quede uniforme y estará lista para usar. Divide la masa en 3 partes iguales. En una parte agregue 2 cucharadas de pasas. En la segunda, una cucharada sopera de cacao en polvo. Y en la tercera agrega una cucharada sopera de semillas de amapola. Mezclamos todos los ingredientes y preparamos una bandeja para hornear estándar cubriéndola con papel pergamino. A continuación divide visualmente la masa en 3 partes. Coloca primero la masa con pasas. Sigue con la masa con cacao en el centro y aplánala. Finalmente coloca la tercera parte con semillas de amapola en los bordes. Nivela todo y coloca la bandeja en el horno precalentado con calor arriba y abajo a 160 grados durante 15 minutos. Retire la bandeja del horno, déjalo enfriar por unos minutos y corte el bizcocho en 3 partes iguales. Convertimos las sobras en migas y los apartamos por ahora para utilizarlas al final. Siguiente paso, vamos a preparar la crema. En un bol ponemos 200 gramos de nata o crema para batir. La batimos hasta conseguir pico firme. Añadimos 2 yogures naturales o 250 gramos de yogur a la nata montada. Batimos solo hasta integrar y listo. Para montar el pastel, comienza colocando el primer bizcocho, el de pasas, y agrega 3 cucharadas de crema. Extiende uniformemente la crema y luego coloca el segundo bizcocho, el de cacao. Repite el proceso añadiendo otras 3 cucharadas de crema. Finalmente coloca el tercer bizcocho, el de las semillas de amapola. Cubre todo el pastel con la crema restante, tanto en la parte superior como en los laterales.
Finalmente, esparcimos las migas trituradas del bizcocho sobre la crema del pastel, lo que le dará una decoración elegante y hermosa. Espero que hayas disfrutado de esta receta fácil, económica y deliciosa. Compártela con tus amigos, suscríbete al canal y déjame un comentario si te gustó esta receta. Además, me encantaría saber de qué país me estás viendo. En este tutorial te enseñaré cómo obtener dos bizcochos grandes para una tarta de 35 centímetros de diámetro. Te daré consejos para ahorrar tiempo en los pasos a seguir y trucos que te serán útiles cada vez que hornees un bizcocho. Ahora bien, mira, esta es mi manera de forrar mis moldes muy rápida y sin desperdiciar el papel pergamino. Siempre que compro un molde, guardo la etiqueta, es decir, el papel que trae dentro, ya que lleva la medida del molde. Lo doblo en 4 y lo guardo junto con los demás, así tengo todas las medidas de los moldes. Cada vez que tengo que hornear, busco el papel con la medida del molde. Por otro lado, doblo el papel pergamino en 4, lo recorto con las tijeras y en un instante ya tengo todo listo para forrar mi molde. Cómo usar los huevos de granja en una receta de bizcocho. Además, algunos huevos de granja pueden traer 2 yemas en lugar de una, lo que los hace aún más especiales. A continuación te explicaré cómo usar tanto los huevos de granja normales como los de doble yema en una receta de bizcocho. Los huevos con doble yema son pocos comunes, pero se pueden usar de la misma forma que los huevos normales en las recetas de bizcochos. La única diferencia es que estos huevos contienen una mayor cantidad de yema y clara de huevo. Cada huevo con 2 yemas se considera equivalente a 2 huevos de tamaño mediano. Los huevos de granja, en particular los huevos frescos, pueden ser maravillosos para usar en recetas de bizcochos, ya que aportan un sabor y un color más rico debido a la dieta variada de las gallinas. En total necesito 8 huevos de tamaño mediano, por lo tanto puedo usar los 2 huevos de gran tamaño con doble yema y agregar 4 huevos medianos para alcanzar la cantidad requerida. Prepara 8 huevos enteros, 300 gramos de azúcar blanca común, 250 mililitros de aceite de girasol, 250 mililitros de leche, 500 gramos de harina común ya tamizada, un sobre de 15 gramos de polvo de hornear, aceite para engrasar el molde y saborizante a tu gusto. Otro consejo que quiero darte, especialmente si eres principiante en la repostería, es que prepares todos los ingredientes que vas a utilizar en la receta. De esta manera no habrá errores y no se te olvidará nada. Comienza por añadir 8 huevos enteros al bol de la batidora. Bate durante 1 minuto a velocidad media alta. Utiliza un temporizador para seguir el tiempo de batido y garantizar un resultado esponjoso. Añade 300 gramos de azúcar y bate a alta velocidad durante 8 minutos o hasta que veas que el volumen ha triplicado. Este bizcocho de vainilla es sencillamente delicioso y versátil. Puedes disfrutarlo solo, cortarlo en varias capas y rellenarlo con tu crema favorita o cubrirlo con chocolate, crema suiza de mantequilla o fondant. De hecho, la mayoría de las tartas se hacen con un bizcocho de vainilla, ya que su sabor combina con cualquier relleno, almíbar y cobertura. Esta receta se puede elaborar perfectamente con una batidora manual. A partir de este punto y hasta que termine de elaborarse la masa del bizcocho, bate a velocidad baja. Ahora añade 250 mililitros de aceite de girasol y 250 mililitros de leche. Enciende y precalienta el horno a 150 grados. Añade 500 gramos de harina común previamente tamizada y 15 gramos de polvo de hornear. Agrega la harina poco a poco sin dejar de batir a velocidad baja o si prefieres mezcla suavemente con unas varillas manuales.
No olvides agregar una cucharadita generosa de extracto de vainilla. Con esta cantidad de masa también puedes hornear 2 bizcochos de 15 centímetros de diámetro por 10 centímetros de altura. Si lo prefieres, puedes hornear un solo bizcocho de 20 centímetros de diámetro y 10-12 centímetros de altura, o un bizcocho de 22 centímetros de diámetro por 8-10 centímetros de altura. En el fondo del molde coloca el círculo de papel de horno y engrasa el molde con spray desmoldante o simplemente utiliza aceite o mantequilla para engrasarlos. Golpea suavemente el molde para eliminar posibles burbujas de aire. Mientras horneas el primer bizcocho, aprovecha y prepara la masa para hornear el segundo bizcocho. Hornea el bizcocho a 150 grados durante aproximadamente 35 minutos. El tiempo de cocción puede variar según tu horno, pero una temperatura de 150 grados es la recomendada. Utiliza la prueba del palillo para comprobar que el bizcocho está hecho. Desmolda y déjalo enfriar por completo sobre una rejilla. Este bizcocho es ideal para cualquier tipo de tarta, especialmente para tartas de varios pisos y sobre todo para tartas decoradas con fondant. Mira su textura y miga no se rompe y no tiene huecos de aire. Es un bizcocho perfecto que combina con cualquier relleno, almíbar y cobertura. No olvides preparar tu bizcocho con al menos 2 días de antelación. Manténlo envuelto en film transparente y guárdalo en la nevera. Esto te permitirá trabajar el bizcocho de manera más efectiva a la hora de rellenar, forrar y cubrir con fondant. Puedes cortar cada rebanada con un grosor de 2-3 centímetros, ya sea utilizando un cuchillo o un cortador especial como el que yo uso. Para mover las capas de bizcocho sin romperlas, utilizo una base fina de cartón. A continuación, quiero guiarte, si eres principiante, en cómo rellenar las capas de bizcocho para crear una tarta grande. Primero forra el molde con film transparente o un plástico grande. Luego añade la primera capa de bizcocho, humedécela con almíbar y agrega varias cucharadas de mermelada casera de frutos rojos. Después añade crema de frutos rojos. Estírala bien y agrega más cucharadas de mermelada. Coloca el siguiente bizcocho, humedécelo con almíbar y agrega 4 o 5 cucharadas generosas de crema de chocolate. Repite estos pasos para obtener una deliciosa capa de frutos rojos. Cierra con el último bizcocho y cubre el pastel con el plástico para guardarlo en la nevera durante un día o toda la noche. Luego podrás forrarlo y decorarlo a tu gusto. Separa 10 huevos en claras y yemas. Para esta receta utilizaremos las 10 claras de huevo. Bate 10 claras de huevo hasta que espumen bien. Agrega 10 cucharadas de azúcar, lo que sería 250 gramos, en varias tandas. Bate bien después de cada tanda para disolver por completo el azúcar. Obtendremos un merengue duro y brillante.
Añade una cucharadita generosa de extracto de vainilla y mezcla hasta que se disuelva. Incorpora gradualmente 30 ml de aceite de oliva, lo que sería 4 cucharadas, mientras mezclas a baja velocidad. Tamiza 10 cucharadas de harina, lo que serían 250 gramos, con medio sobre de levadura en polvo. Incorpórala al merengue revolviendo suavemente con unas varillas y espátula, desde abajo hacia arriba. Engrasa el molde con aceite de oliva o mantequilla y le agregas una cucharadita de harina. Vierte la mitad de la composición en una forma como la que yo utilizo o cualquier forma similar. Ahora añades los frutos secos, pasas, arándanos, piña, unos 250 gramos y los cubres con el resto de la composición. Mezcla suavemente con un tenedor o algo similar para que los frutos se distribuyan uniformemente. Coloca el molde en el horno precalentado a fuego medio, con calor arriba y abajo, y lo horneas a 160 grados durante unos 40 minutos. Cuando esté listo, retiramos el pastel del molde, lo dejamos enfriar durante 15 minutos, luego lo desmoldamos. Para decorar el pastel utilizo 100 gramos de chocolate negro, 50 ml de leche y una cucharadita de mantequilla. Lo caliento en el microondas y mezclo hasta que el chocolate y la mantequilla se derritan y obtenga una composición fina. Vertemos el glaseado sobre el pastel enfriado. Lo guardamos unos 20 minutos en la nevera hasta que el glaseado se endurezca, luego podemos cortarlo en rodajas y servirlo. El resultado es una delicia que te hará querer repetir una y otra vez más. No te pierdas esta receta deliciosa. Hoy os voy a enseñar a preparar dos bizcochos altos y esponjosos, el primero con solo 3 ingredientes y el segundo bizcocho con 4 ingredientes. En este tutorial os quiero enseñar trucos, tips, aclarar dudas y os daré unos valiosos consejos para que a la hora de hacer estos bizcochos os salga perfectos, altos y esponjosos como los que veis en la pantalla. No os perdáis la receta y quedaros hasta el final. También os animo que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho, porque es totalmente gratis, que me regaléis un dedito arriba si os gustan mis recetas y que no os perdáis mis próximos vídeos. Ahora atentos que comenzamos a preparar estos fantásticos bizcochos.
Primero cascamos 8 huevos y los vertemos en cada bol de la batidora. Después de colocar 8 huevos en cada bol de la batidora, las pongo en marcha y como podéis ver coloqué un cronómetro y así lo podéis comprobar a cuánto tiempo de batir los huevos añado el azúcar y juntos, es decir, huevos con azúcar, por cuánto tiempo los dejo batiendo hasta triplicar su volumen. Si para hacer esta receta utilizarás batidora manual, sería todo igual, lo único que puede ser necesites más tiempo en batir los huevos con el azúcar, puede ser 1 minuto o 2 minutos más. Añado 250 gramos de azúcar en cada bol de la batidora. Es una receta fácil y un bizcocho que nos viene genial para preparar nuestras tartas. Es un bizcocho que no lleva nada de grasa, por lo tanto queda un poquito seco. Es el bizcocho ideal para mojarlo con algún jarabe y darle el sabor que más nos guste. Mientras voy batiendo, preparo los moldes con papel de horno, coloco un círculo en el fondo y corto 2 tiras de papel para pegar a las paredes del molde utilizando aceite o mantequilla. Nueve minutos de batido y ya tenemos el punto de letra. A continuación añadiré 250 gramos de harina tamizada y en uno de los boles 250 gramos de harina tamizada más 20 gramos de cacao puro. Mezclamos con mucho cuidado con movimientos lentos y envolventes, al principio con unas varillas y luego con una espátula de silicona. En algunas partes del vídeo lo tengo en cámara rápida para no alargar el vídeo. Ustedes mezclen lento y lo justo, solo hasta integrar toda la harina. Como os he dicho al principio del vídeo que os daré trucos y consejos, el primer truco para un desmoldado fácil y no tener que pasar el cuchillo y no raspar el molde o romper el bizcocho, corta papel de horno unos 12-14 centímetros y los pegas a las paredes del molde. Se puede pegar con aceite o con mantequilla, da igual el color del molde si no es como los míos, sirve para cualquier tipo. Este truco ayuda muchísimo. Ponemos los bizcochos al horno a una temperatura de 150 grados por 1 hora o como mucho 1 hora y 10 minutos. Otra duda que quiero aclarar, abrir el horno durante la cocción. Sí se puede. No le pasa nada al bizcocho, no se baja, no se le forma hoyo. De hecho, durante este vídeo lo abro en 4 ocasiones. También aclaro que mi horno es de convección, o sea, con ventilador. Es decir, lo abro a los 10 minutos, 15 minutos, a los 30 minutos y 50 minutos. ¿Por qué cuento eso y abro el horno tantas veces? Pues más que nada decirte que veo en muchos grupos de Facebook gente pidiendo ayuda de que les salió mal el bizcocho, que no crece, que tiene hoyo. Y lo primero que se les pregunta o se les contesta, ¿abriste el horno? Pues no pasa nada. Esta desde luego que no es una de las razones que les haya salido mal su bizcocho. La verdad que es un bizcocho ideal, un básico para todas nuestras tartas que se prepara fácilmente y sin ninguna complicación. Además, ya veis qué tamaño tiene. Es un bizcocho que por sí solo, vamos, ya queda estupendo.
Mirar qué bonitos, perfectos, altos y esponjosos. Si es para comerlo al momento, lo pueden cortar a tacos, estando calentito aún, como yo lo he hecho. Pero si lo utilizan para tartas, mi consejo es preparar el bizcocho un día antes, es decir, dejarlo descansar de un día a otro para que enfríe bien y a la hora de cortar a rebanadas tendría una textura diferente. Hoy elaboramos un excelente bizcocho de vainilla, jugoso, tierno y esponjoso que te servirá para cualquier relleno o cobertura. Añade 8 huevos enteros al bol de la batidora y media cucharita de sal. Bate por 1 o 2 minutos a velocidad media alta. Como puedes ver, coloqué un temporizador y de esta manera te ayudo con saber el tiempo que necesitas para cada fase hasta conseguir un bizcocho tan rico y esponjoso como el mío. Añade 350 gramos de azúcar y bate a velocidad alta por 5 minutos o hasta que veas que triplicó el volumen. Esta receta, este bizcocho de vainilla, es sencillamente delicioso. Podrás comerlo solo, cortarlo en varias capas y rellenarlo con tu crema favorita, cubrirlo con chocolate, crema suiza de mantequilla o fondant. De hecho, la mayoría de las tartas se hacen con un bizcocho de vainilla, ya que su sabor combina con cualquier relleno, almíbar y cobertura. Esta receta se puede elaborar perfectamente con una batidora manual. Ahora le añades 200 ml de aceite de girasol y 200 ml de leche. A partir de ahora y hasta acabar de elaborar la masa de bizcocho, solo batimos a velocidad baja. Añade una cucharita de extracto de vainilla. Enciende y precalienta el horno a 150 grados. Añade 500 gramos de harina común previamente tamizada y 15 gramos de polvo de hornear. Lo añades de poco a poco y sin dejar de batir a velocidad baja. También puedes integrar la harina mezclando suave con una varilla manual. Cuando hayas acabado de agregar toda la harina, sube un poco, por unos 10 segundos la velocidad de la batidora, lo justo para integrar bien y listo. Ya tienes la masa del bizcocho. Con esta cantidad yo horneo 2 bizcochos de 15 centímetros de diámetro por 10 centímetros de altos. Si tú quieres, puedes hornear un solo bizcocho de 20 centímetros de diámetro y 10-12 centímetros de alto, o un bizcocho de 22 centímetros de diámetro por 8 o 10 centímetros de alto. En el fondo del molde le coloco círculos de papel de horno y engraso los moldes con spray desmoldante. Puedes engrasar el molde con aceite o mantequilla. Le das unos golpecitos a los moldes para quitar posibles burbujas de aire. Hornea los bizcochos a 150 grados por 1 hora aproximado. El tiempo depende del horno de cada uno, pero te aconsejo a una temperatura de 150 grados. Le haces la prueba del palito para comprobar que están hechos y los dejas enfriar por completo sobre una rejilla.
Este bizcocho delicioso y tierno lo puedes cortar y comer solo tal cual a poco rato de haberlo horneado. Pero si es para hacer tarta y cortarlo en varias capas, te aconsejo dejarlo reposar de un día a otro. Cambia muchísimo la textura y te será muy fácil cortarlo en 4, 5 o 6 capas cada bizcocho. Este bizcocho yo lo utilizo para cualquier tipo de tarta, en especial es perfecto para tartas de varios pisos y sobre todo para tartas en fondant. Mira qué textura y qué miga más buena tiene. No se rompe, no tiene huecos de aire. Es un bizcocho perfecto que combina con cualquier relleno, almíbar y cobertura. Yo corto cada rebanada a unos 2 o 3 centímetros de grosor. Aquí te enseño 2 bizcochos de chocolate con la misma receta. Lo único que cambia es restar de los 500 gramos de harina 50 gramos por 50 gramos de cacao puro. Espero que te haya gustado esta receta y te sirvan mis consejos. Comparte esta receta con tus amigos o en redes sociales. De esta manera puedes ayudar a que mi canal crezca.
El famoso pan de plátano que a todo el mundo le encanta. Comienza añadiendo 200 gramos de mantequilla en una cazuela honda y la llevas a derretir. Si no tienes mantequilla o no te gusta utilizar, podrías sustituirla por 150 mililitros de aceite de girasol o aceite suave de oliva. Añade 120 gramos de azúcar blanco. Si lo prefieres, puedes añadir edulcorante en vez de azúcar blanco, unos 80 gramos o un poco de miel, o no añadir nada de azúcar ya que los plátanos contienen bastante. Una vez que esté en estado líquido y el azúcar ya se haya disuelto, retiramos del fuego y lo pasamos a otro recipiente donde lo dejamos atemperar un poco. Ahora vamos a tamizar la harina y polvo de hornear. La cantidad de harina que utilizo es de 260 gramos y una cucharadita de polvo de hornear. Si quieres conseguir un pan de plátano sin gluten, puedes sustituir la harina de trigo por harina de arroz, la misma cantidad, 260 gramos. Pela y tritura 3 plátanos. Te recuerdo que cuanto más maduros estén los plátanos, más dulce quedará la receta. Rompe 4 huevos en un bol mediano. Pueden ser huevos clásicos o huevos blancos o azules. El resultado será el mismo, un bizcocho exquisito. Yo utilizo 4 huevos de gallina araucana o mapuche para elaborar esta receta. Bátelos bien con un tenedor y los apartas por ahora. Bate los huevos con una batidora de mano o puedes utilizar unas varillas manuales. Bate un poco la mantequilla y a continuación añade los huevos. Sigue batiendo hasta integrar. Añade el plátano triturado, las nueces cortadas en trozos grandes y una cucharadita de esencia de vainilla. Mezcla con una espátula hasta integrar. Ahora le añades la harina previamente tamizada de poco a poco en 2 o 3 veces y mezclas con una espátula para que no se formen grumos.
Prepara con papel de horno un molde rectangular. Si no tienes uno rectangular, también podrías utilizar uno redondo pequeño. Pasa la masa al molde, dale unos golpes dejándolo caer por su propio peso para romper las posibles burbujas de aire del interior. Llévalo al horno previamente calentado a 150 grados Celsius por 45 minutos. Ya tenemos nuestro delicioso pan de plátano listo. Ahora vamos a desmoldarlo con cuidado para que no se rompa y a decorarlo. También te recuerdo que en mi canal principal puedes encontrar infinidad de cremas con las que podrás rellenar o decorar este bizcocho. Quédate hasta el final del vídeo y te enseñaré un par de opciones que podrán complementar perfectamente este bizcocho. A mí me gusta prepararlo con un glaseado de azúcar y trozos de plátano frito. Para el glaseado de azúcar, añade 2 o 3 cucharadas soperas de azúcar en polvo, una cucharadita de agua y mezcla hasta integrar. Después con una cuchara lo repartimos encima del bizcocho y lo llevamos a la nevera para que el glaseado se quede duro. Encima del glaseado puedes ponerle plátanos fritos, plátanos secos deshidratados, trocitos de nueces o lo que más te guste a ti. Sin embargo, es importante destacar que en mi canal principal tengo más de 40 cremas disponibles para que puedas explorar y probar. No dudes en echar un vistazo. Te presento 2 opciones de cremas que podrían complementar perfectamente este pan de plátano y que encontrarás en mi canal principal. La crema de nueces y la crema de cacao. Además, en la pantalla podrás ver los vídeos correspondientes a estas cremas junto con una lista de otras opciones. Aquí te paso lista de cremas para tartas, aquí una deliciosa crema de nueces para rellenar pasteles, una crema de cacao con mantequilla para rellenar tartas y una rica crema de caramelo y mantequilla. Muchas gracias y hasta pronto.
Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy te traigo una increíble receta de bizcocho de vainilla. Yo en mi caso lo hice en 2 colores utilizando unas gotitas de colorante rojo. Queda espectacular de bonito, suave, parece una esponja en 2 colores y ni te cuento lo bueno que está. Para eso tienes que probarlo y ya me darás la razón. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Déjame un comentario de qué país ves mi tutorial. Comparte esta receta con tus amigos, de esta manera ayudarás a que mi canal crezca. Y ahora vamos con la receta. Separa las claras de las yemas de 7 huevos en 2 recipientes diferentes. A las yemas le agregas 4 gramos de sal y lo apartas por ahora. Bate las claras por 1 minuto o hasta que veas que han espumado bien. Agrega 220 gramos de azúcar común y bate por 2 minutos o hasta conseguir un merengue firme y brillante. Añade una cucharita de esencia de vainilla a las yemas, mezcla un poco y las añades al merengue montado. Ahora bates lo justo, solo hasta integrar las yemas con el merengue. Junta 75 mililitros de aceite con 75 mililitros de leche, le añades una cucharada de la masa del bizcocho, lo mezclas y lo añades a la masa. Integra removiendo con una espátula con movimientos suaves para no quitar el aire del merengue. Añade 220 gramos de harina y la tamizas en el momento de agregarla. Precalienta el horno a 160 grados. Remueve e integra con mucho cuidado utilizando unas varillas o espátula de silicona. Hazlo con movimientos suaves hasta integrar por completo la harina. Divide la masa en 2 partes. A una mitad le añades unas 5 gotas de colorante rojo. Si no te gusta con colorante, le puedes añadir una cucharada de cacao puro mezclado previamente con una cucharada de leche tibia.
Utiliza un molde forrado con papel de horno y engrasado. Para conseguir el efecto cebra, primero añade unas 7 cucharadas de masa sin color y luego añades unas cucharadas de masa de color rojo y así alternando hasta acabar toda la masa del bizcocho. He trazado unas líneas para conseguir un diseño aún más bonito. Dale unos golpecitos al molde para quitar posibles burbujas de aire y lo llevas al horno precalentado. Lo horneas a 160 grados por 50 minutos o hasta que hagas la prueba del palito y sale limpio. Espero que te haya gustado mi receta, espero que la pruebes y me comentes qué tal. Es muy fácil de hacer. Te pido que compartas este tutorial con tus amigos y también que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Muchísimas gracias por tu apoyo, cuídate, sé feliz y hasta pronto.
En este vídeo te mostraré mi receta preferida. Es un postre muy suave y ligero, un pastel de yogur. Es un postre extra suave que te dejará sin palabras. Lo mejor de todo, es muy fácil de preparar y se elabora con ingredientes sencillos. Comenzaremos separando 4 huevos de tamaño mediano en claras y yemas, poniendo las yemas en un bol y las claras en otro. En el bol donde tenemos las yemas añadimos 3 cucharadas soperas de azúcar y las integramos bien utilizando varillas manuales o batidora manual. Batimos durante 1 o 2 minutos hasta que las yemas doblen su volumen, adquieran un color blanquecino y obtengan una consistencia pastosa. Siguiente paso, mezcla 3 cucharadas soperas de maicena con una cucharadita de polvo de hornear. Añade la maicena a las yemas y mezcla por un instante con la batidora apagada para evitar que se dispersen. Luego bate durante unos segundos hasta integrar completamente. A continuación, añade 400 gramos de yogur natural tipo griego y vuelve a batir la mezcla hasta que esté bien incorporada. Finalmente, agrega una cucharadita de extracto de vainilla, mezcla nuevamente y aparta la mezcla con las yemas de huevo por el momento. A este punto de la receta es momento de precalentar el horno a 160 grados Celsius con calor arriba y abajo. En el otro bol donde tenemos las claras de huevo añadimos media cucharadita de sal y batimos hasta obtener picos firmes. Es importante asegurarse de que los huevos estén a temperatura ambiente para obtener mejores resultados al montar las claras. Una vez que las claras estén montadas y firmes, juntamos las dos mezclas. Comenzamos agregando la mitad de las claras montadas y mezclamos suavemente con movimientos envolventes. Luego añadimos la otra mitad y mezclamos hasta integrar por completo. Pasamos la mezcla al molde. En mi caso utilizo un molde cuadrado de 15 por 15 centímetros y 10 centímetros de alto, el cual he forrado con papel pergamino sin engrasar. No engrasamos el molde para permitir que la masa pueda subir uniformemente en el horno. Ahora es momento de hornear nuestro pastel o bizcocho de yogur a 160 grados con calor arriba y abajo durante aproximadamente 45 minutos. Una vez finalizado el tiempo de cocción, apagamos el horno y dejamos el bizcocho dentro con la puerta entreabierta durante 5 minutos adicionales. Después, con mucho cuidado, desmoldamos el bizcocho.
Ahora sí, buen provecho. No te puedes perder este vídeo donde te enseñaré paso a paso cómo hacer un bizcocho extra suave de yogur que seguramente se convertirá en una de tus recetas favoritas. Sorprende a tus seres queridos con esta deliciosa preparación y prepárate para recibir halagos. No olvides suscribirte a mi canal para más recetas increíbles. Aquí te paso tutorial con plátanos maduros, te paso lista con merengues y suspiros, una lista con cremas para tartas y tartas con princesas Disney. Muchas gracias y hasta pronto.